Muy bien, hermanos, busquen conmigo una pequeña porción. Vamos a repasar un poquito Proverbios 4 para seguir. Proverbios son consejos de sabiduría que escribió el rey Salomón. Eh, en este caso está explicando algo que, como vimos la semana pasada acá en el culto, los beneficios de la sabiduría, los consejos de amor, de enseñanza, los consejos de cuidado, el reto de un padre y un hijo, de que no estaba abrazando los conceptos que el padre le estaba dando, se estaba olvidando quién era, se estaba olvidando quién era el padre, se estaba olvidando quién era él, y se estaba olvidando de que los consejos no son de momento, los consejos siempre son ¿para cuánto? Para siempre, ¿verdad? Lea conmigo, dice así el Proverbio 4.1: oíd, hijos, la enseñanza de quién, vamos, de un padre, y estad atento para que puedas conocer cordura, que hablábamos de que la cordura hablaba de una lucidez mental con la cual una persona, por decir, para que no cometas errores, presta atención a lo que te estoy diciendo, estate atento a la enseñanza que te va a dar, no cualquier persona, un padre, alguien que está buscando tu bien. Amén. Y dice el 2, porque os doy buena enseñanza, y dice una palabra en la cual me quiero abrazar esta noche: no desamparar, no desamparéis, ¿qué cosa? Mi ley. Y la palabra desamparar tiene que ver con abandonar, con dejar sin favor a alguien, por así decirlo, alguien que necesita de mi ayuda. El consejo de Dios necesita de mi ayuda. ¿Cuál es la ayuda que debo dar? Yo debo meditar el consejo de Dios de día y de noche para que me vaya bien. No es porque Dios me da una palabra, me va a ir bien en la semana. No es porque llores acá en el culto, te va a ir bien en la semana. Te va bien por entender la palabra, meditar la palabra, para que la palabra y tu razonamiento se vuelva uno, y luego ya no sea más la palabra de Dios, ahora sea tu manera de pensar. Entonces, no desamparar, era porque el hijo escuchaba al padre, ponía cara de que lo que el padre estaba diciendo era copado, ponía cara de wow, pero dentro suyo él no estaba valorando el consejo del padre. La preocupación nunca era del hijo. Acá vemos que la preocupación es del padre. El padre se preocupa por la salud mental, en este caso, porque de ahí va a salir la decisión de su hijo. La preocupación de un Dios que está preocupado por el razonamiento de su pueblo. Pero está diciendo, no puedo modificar lo que te va a pasar porque tú no estás entendiendo ni repasando lo que yo te estoy enseñando. Yo no estoy juzgando tu vieja manera de vivir, te estoy dando una nueva manera de vivir. Dios nunca se para recordar los errores que hemos cometido, que ya perdonó. Si no hemos arrepentido, no, por supuesto. Dios siempre viene para darme algo nuevo, Dios siempre me inspira algo mejor. Pero para crecer yo, no alcanza con que Dios sea todopoderoso y pueda cambiarme así, con un chasquido. O con una simple palabra de su boca ya cambia mi realidad. La realidad es que yo debo cooperar con lo que Dios me enseña. Y una de las cosas que debo meditar día y noche, debo orarla, yo debo cantar la palabra, yo debo escribir la palabra. A los judíos Dios les mandó que la escriban en las paredes, en los portales, en la ropa, en la frente, la tenían, con vinchas tenían los judíos las citas bíblicas, porque no tenían que salirse de esa moral que Dios le daba, porque si ellos tenían la espiritualidad para practicar esa moral, el beneficio sería para con el pueblo, para con los padres, para con los hijos, para con los nietos. ¿Cuántos creen que a Dios, al bendecir nuestras vidas, también bendice a los nuestros? Den un aplauso a ese Dios precioso que no se olvida de nuestros hijos, que quizás no entiendan, pero un padre consagrado trae beneficio a la casa. No es lo mismo una persona espiritual que una persona que tenga buenas convicciones de vida. Yo puedo tener compañeros de trabajo que tienen aún mejores convicciones de vida. Yo puedo vender falopa afuera, arruinando la vida de personas, y al mismo tiempo hacer ollas populares para darle comer a las personas. Nos ha pasado. Yo puedo ser un banda y adorar entidades raras, demonios, y sin embargo preocuparme por que en Reyes tengan un juguete del vecino de la cuadra. ¿Es algo malo eso? No es algo bueno, pero la espiritualidad tiene que ver mucho con esto. No alcanza con que yo acomode mi vida a lo que quiero, no, yo acomodo mi vida a lo que Dios me enseña. Repito y empiezo. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estate atento porque no me estás escuchando, para que conozcas cordura, para que no pierdas la lucidez que tienes para decidir bien.
Porque yo te doy buena enseñanza. No descuides, no abandones, no desprotejas, no desatiendas, no desasistas, no descuides, no desguarnezca. Habla de proteger lo que te enseñé. Voy a ir a la iglesia, escuché una palabra. No, ¿para qué Dios te daría una nueva palabra si las demás las descuidaste todas? Porque os doy buena enseñanza, no desamparezcáis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, dice Salomón, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, no lo que pensás, lo que te estoy enseñando, mis razones, mi manera de pensar. No, yo soy libre para pensar como quiero, vos retenés lo que te estoy enseñando. Ese es Dios. No sujetándose a lo que querés, sujetándose a su bien sobre tu vida. Ese es Dios insistiendo con chocar tus razonamientos pasados. Primero yo, segundo yo, tercero yo, lo demás no me importa. Dios viene y rompe esa manera de pensar. Dios empieza a cambiar la escala de valores, de principios, y empieza a darme espiritualidad para que empiece a sostener, a abstenerme, de ayudar. No es algo, en algún momento, no es solamente yo no me meto en ningún lío, porque es una escala de valores del mundo. Yo no me meto en ningún lío, soy un buen tipo. Y Dios dice, no hay bueno ni un uno, dijo Jesús. Porque Dios juzga aún los pensamientos de los hombres. Cuatro. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y el premio de todo esto será ¿qué cosa? Y el premio de todo esto, vamos, ¿qué es? La vida. No puedo pedir vida para vivir en Dios. No, la vida es el premio de escuché la palabra, entendí la palabra, medité la palabra, acomodé mis valores en base a qué es importante y qué no conforme a la palabra, y luego decidí en pos de la palabra. Pero aparte de eso, oro en mi casa, aparte de eso, adoro en mi casa, aparte de eso, medito en mi casa, aparte de eso, estoy buscando que la presencia de Dios me acompañe, porque yo entiendo lo que me está pasando dentro de mi casa. Digo porque en medio de conceptos que tienen que ver con cristianos aparecen muchas cosas que son parecidas, pero no son consejos del Padre. Y todo lo que vaya en contra de la palabra, Dios mismo se va a oponer a toda decisión, aunque me ame. Porque Dios no está dispuesto a perderme, ni perderme a mí, ni perder a mi esposo, ni perder a mis hijos. Dios va a trabajar para que las cosas sean transformadas. ¿Cuántos me entienden esto, verdad? Entonces el premio de todo esto, ¿cuál era? Y vivirás. Me quedo ahí, vamos a seguir avanzando. Una de las grandes palabras por ahí han marcado mi vida es este salmo. Me acuerdo cuando mi formador, hermano Manuel, me lo había compartido en una espiga, se llamaba la famosa espiga 96. Ustedes no la conocen, ¿verdad? Pero hace como Matusalén, al toque que murió Matusalén, apareció la espiga 96. Y me acuerdo que yo no entendía nada porque yo era una persona criada en Docksud, en los barrios de Las Torres, donde en todas las oraciones metía un bolú y no me salían más que las malas palabras en mi boca y no tenía cultura, no sabía qué hablar, qué decir. Y de repente Manuel aparecía con esas palabras raras que digo, ¿de dónde la saca este hombre, verdad? Y siempre me acuerdo esa palabra cuando me la compartió en una de estas espigas, estos racimos que eran para que entiendan. Vaya que es bueno entender de que una persona que comprende la palabra tiene la capacidad de cambiar su vida. Una persona que no comprende la palabra se va como viene. Así que me voy a dedicar a esto, a trabajar hoy para decir, hay un gran enemigo para eliminar en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es? La ignorancia. Porque cuando uno no sabe qué hacer, no decida, hermano. Si no sabe qué hacer, usted no tiene que hacer absolutamente qué. No es que porque usted no sabe qué hacer, decide cualquier cosa. Como usted decide cualquier cosa, así le va en la vida. Para eso hay consejeros dentro de la iglesia, para eso hay personas que te pueden enseñar, que tienen un camino más adelante, que pueden decirte no hagas esto o hagas aquello, que te va a ayudar para bien. ¿Cuánto me dicen amén por esto, verdad? Entonces, quiero que busquen una cita bíblica, busquen Jeremías 4, versículo 22, y llegaremos hasta donde podamos. Un enemigo a vencer, la ignorancia. Hay algo peor que ser pecador, es ser ignorante.
ignorante de cómo Dios piensa, ignorante de lo que Dios bendice, ignorante de lo que Dios no bendice. Porque si yo entro en pecado y cometo pecado y no sé cómo salir, y no sé lo que Jesús hizo por mí para que yo pueda salir, y si yo sigo tomando nuevas decisiones si yo me peleo con mi esposa o mi esposo y las cosas se ponen mal y no sé cómo resolver el problema, porque hay cosas que a veces no se pueden resolver en el momento, y soy ignorante de qué cosa debe hacer el hombre, qué cosa debe hacer la mujer, cuando las cosas suben de temperatura, qué deberíamos hacer, y soy ignorante de la palabra, es muy probable que las cosas no pasen desapercibidas, sino que de un problema pase a mayor y termine como termina la sociedad hoy, separada, divorciada, con los hijos sufriendo a consecuencia de que no son criados por la misma familia. Muchos de los hogares mismos que tenemos en la iglesia somos una familia ensamblada a consecuencia de nuestra ignorancia. No creo que nadie se case y forme una familia porque no ame. Creo que en algún momento arrancó amando, pero el amor no es la condición número uno. La persona debe aprender, dígame amén por eso, ¿verdad? Porque mi enemigo ya fue vencido en la cruz. El pecado fue vencido, Jesús pagó por mi pecado, derramó la sangre, dijimos recién. Ya no tengo condenación sobre mi vida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero sigamos con esto. Busque conmigo Jeremías 4:22. ¿Lo tiene? Dice así la Biblia: porque mi pueblo es durito. Y dice la Biblia, aclara por qué es durito. ¿Por qué es durito? Porque no tuvieron revelación de quién es Dios. Tuvieron la experiencia con Dios. No tienen entendimiento de quién es Dios. No lo conoce a Dios. Y por ende, las consecuencias que son, dice la Biblia, hijo ignorante. Dios está quejando de su pueblo, cual no se volvía de su pecado. Jeremías hacía eso, el profeta. Y dice, no son entendidos. Un ignorante es alguien que no entiende. Alguien que no comprende el sentido de algo. Dice la Biblia que, y aclara cómo era el pueblo de Dios, el cual Dios estaba enojado. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, que lo escribe este mismo profeta llamado Jeremías, y lo escribe porque el pueblo nunca se vuelve de su condición. ¿Y saben cómo termina? Terminan esclavos ellos y todos sus hijos. Terminan perdiendo la presencia de Dios, ellos y todos sus hijos. Sin embargo, Dios le había mandado un montón de profetas, y en especial al profeta Jeremías, para que ellos vuelvan de su condición. Por eso Jeremías se lamenta y escribe Lamentaciones, de cómo el pueblo nunca volvió de su necedad, cómo el pueblo nunca volvió de su orgullo, o cómo el pueblo nunca soltó el pecado a pesar de que Dios le dio las razones. Pepito, Juancita dice, ya sé que estoy haciendo mal, pero bueno, ¿viste? Pero bueno, ¿esto qué te digo yo? Te amo, hermano, te amo, hermana. ¿Sabés cómo te va a ir? ¿Sabés lo que viene? Porque Dios no va a avalar que vos contradigas su escala de valores. Vamos, dígame amén por eso, ¿verdad? No es que yo te digo, no, hermano, si vos no haces esto, no te juntas más conmigo. Cucharita, cucharón, no me junto más con vos. Yo no hago eso, también cometo errores. Pero cuando vos sos consciente de lo que Dios te pide y vos sabés que estás haciendo algo fuera de la voluntad de lo que Dios te pide, vos sabés lo que también viene. Porque si yo pretendería otra cosa, sería porque soy ignorante de lo que Dios me enseña. Hay algo peor que vivir en pecado: ser ignorante de la voluntad de Dios. Porque nunca voy a poder corregir mi condición. ¿Sigo? No sé si va a gustar. Porque mi pueblo es necio, y dice Dios, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos. Y aclaran, son sabios, ¿para qué? Pero hacerle bien, ¿qué cosa? No supieron. Dios dice, saben hacer lo malo, saben cómo esconderse, saben cómo tapar una mentira, saben cómo engañar al otro, saben cómo hacer un atajo, saben cómo acortar el camino, pero no saben hacer lo que yo les pido. Tener una escala de valores no te hace tener, hay un sonido raro acá, chicos, ¿sí? Hay una la escala de valores no me da a mí la espiritualidad que yo necesito. Entonces Dios trabaja por medio de la palabra para ir golpeando argumentos en mi cabeza, para primero desmontar lo que está montado en mí, para luego empezar a trabajar de cero en una manera de pensar. Decía que trae lo tuyo. Primero destrucción, decirle, ¿verdad? Y después construcción. Dios primero zamarrea y luego Dios hace la parte
Importante entender esto. Dios nunca empieza desde donde yo quiero. Dios siempre empieza desde la raíz, donde yo tengo el problema. Dios nunca cuando tengo fiebre me da aspirina. Dios siempre que tengo fiebre revisa la enfermedad y de acuerdo a la enfermedad que tengo me da el antibiótico. Dios nunca me daba aspirina para calmar el dolor de panza o una buscapina. Nosotros cuando escuchamos al nene llorar, lo primero que hacemos, preparamos ¿qué cosa? El ibuprofeno, porque lo que no queremos es que el nene que haga, que llore. Más cuando te llora a la noche, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Vos lo mirás y decís, Señor, son las 3 de la mañana, el nene tiene gases. Le probaste con la bicicleta y sigue y llora. Me acuerdo yo cuando andé a agarrar los ataques que lloraba y lloraba 1 hora, 2 horas y no paraba de llorar. Y yo decía, bueno, no va a quedar otra, vamos a tener que ir al médico. Lo peor que te podía pasar en la vida es de toxó al Fiorito a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. No había un amigo que te atienda el teléfono, nadie te llevaba ni a palo, ¿verdad? Y tenías que llamar al remisero y no conseguías remisero y salías con el frío y a veces era una pavada, simplemente era una pavada para beber. Pero en la desesperación uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Dios no da aspirina cuando tenemos que sacar la muela. Dios va a venir y va a ir al centro del tema, porque eso es lo que Dios nos va a enseñar. Hay algo peor que cometer errores, no saber cómo dejar de cometer errores. Hay algo peor que no tener plata, es no saber administrar la plata. Pero como tenga plata la voy a volver a perder, porque como no sé administrar la plata, la vuelvo a perder. Hay algo peor que me vaya mal en el matrimonio, no saber cómo tratar a tu esposa, con un vaso frágil. No saber cómo tratar a tu esposo, con honra, respetándolo, así dijo Dios. No saber cómo educar a tus hijos en los límites correctos, porque Dios es el que ama, disciplina. Azota a todo aquel que toma por hijo. No estoy diciendo que agarremos un cinto y lo reventemos a palo a nuestros hijos, no digo eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es de los límites, hablando de la formación, de lo que sí, no. Ser una buena madre conforme al mundo, a veces no le tengo que ni retar al nene. Los conceptos psicológicos hoy que contradicen la palabra, ¿verdad? Cuando Dios dice, a veces mi mamá usaba un libro psicológico que llamaba Chancleta, ¿cuántos se acuerdan, verdad? Me levantaba la chancleta ahorita así más allá, no, se acababa todo el tipo de problemas, planita, ¿verdad? Lo que yo quiero explicar con este tema es que hay algo peor que tu hijo se porte mal, no sabes cómo resolver el problema. Para todas las cosas Dios da una salida, porque eso es la Biblia. Una escala de valores, de principio, un manual de comportamiento, el hombre debe tomarlo, aceptarlo. Díganme amén por esto, que vemos compartiendo. Porque mi pueblo tiene un problema, es necio. No me conocieron, son hijos que ignoran, ignorantes. ¿Qué es ignorar? Escucha esta definición, si quería anotarla. Ignorar significa, tiene dos partes la palabra ignorar. Primero es no saber algo o no tener la noticia de algo. Es ser ignorante, significa que yo todavía no sé algo. Y para eso Dios levanta tantos maestros de la palabra y por eso te necesitamos, para que te prepares, para que enseñes. Porque la gente no sale de la oscuridad por venir a la iglesia. Sale de la oscuridad porque hay alguien que le enseña la palabra. Amén. Quizás hoy estés trabajando de portero en la iglesia, seas un adorador, un músico, seas lo que seas dentro de un cocinero, un maestro de escuelita, pero nosotros necesitamos preparándote para enseñar la palabra, porque lo que saca a la persona de ese lugar de oscuridad, de cautiverio, es que yo le enseñe la palabra. Recién cuando practique la palabra va a salir de su esclavitud. Díganme amén, vamos. Importante esto, importante esto, importante. Amén. Ignorar significa no saber algo o no tener la noticia de ello. Y nosotros como iglesia enseñamos la palabra. No me puedo meter dentro de tu familia, hacer las cosas como quieras dentro de tu familia, pero yo desde acá, desde el púlpito, te voy a enseñar la palabra. Y muchas veces, cuando se enseña la palabra y contradice los argumentos que hay dentro de la casa, bueno, ya no puedo meter, porque ya más de ahí, como siempre le digo a Mari, más de ahí no podemos hacer. No es nuestra función meternos dentro de tu casa. Nuestra función es no negociar lo que Dios nos enseña, no negociar los principios que nos enseña, y no dejar de decirte, no, está bien, Dios no va a bendecir esto y de esta manera. Porque es como un consejo de un padre que está preocupado por un hijo que está perdiendo cordura. Te das cuenta que por los hechos que está teniendo, no está teniendo lógica, no está viviendo como Dios quiere. ¿Sabés lo que viene? El amor nunca deja de ser de Dios para con él, y seguramente de vos para con él, pero no puedes ayudarlo porque sabés lo que viene. Y vivimos en épocas donde es muy difícil vivir cristianismo. Y más cuando hay maestros light.
donde los likes se vuelven como algo, se mezclan los conceptos del mundo dentro de Dios. Pero nosotros tenemos que tener bien claro lo que es la palabra. Estoy en el mismo lugar chapoteando, pero para explicar lo importante que es ser un conocedor te va a dar una mejor condición de vida. Ser un conocedor de lo que Dios vale, no, te va a dar la capacidad de darte cuenta por lo menos que está bien y que está mal. Dónde debo corregir, dónde no debo corregir, o dónde debo mejorar, o dónde voy bien. Y luego la búsqueda individual, que es la segunda parte, para que tenga la condición espiritual para que puedas aprobar. ¿Sigo? Entonces, ignorar, primera definición es no saber algo, no tener en cuenta o no tener la noticia de ello. Pero la segunda, que es la que me importa a mí, ignorar significa no hacer caso de algo o de alguien. O tratar como si esa persona o eso no merecería atención. Yo puedo decir que amo a Dios en mis canciones, pero ignorar su consejo, no darle valor a su consejo. Yo puedo venir a la iglesia y comprarme un traje nuevo y hasta servir dentro de la iglesia y ser el pastor de la iglesia y pararme como si fuese el súper ungido y descuidar lo que Dios me está diciendo, ignorando el consejo de Dios. No es que no lo sé, pero no le estoy dando tanto mérito como la Biblia dice. Hay dos clases de ignorancia. La ignorancia por no saber, de lo cual se encarga cada uno de los maestros del racismo de enseñar a nuestro pueblo. Y después está la otra, donde el que aprendió y escuchó no le da importancia a lo que aprendió o debería haber aprendido. Hay algo peor que no saber, es saber y desobedecer. Mateo 22, 29, voy a ir rápido, ¿saben? Voy a tirar varias citas bíblicas para que ustedes anoten, las medite en su casa, anote las citas bíblicas. Amén. Y si no, cuando después subimos, todos los lunes subimos bien tempranito, subimos la prédica a YouTube, usted se hace su devocional, prende, escribe sus citas bíblicas, agarra un cuadernito, compre un cuadernito, escribe las citas bíblicas. No es porque quizás nunca más le dé bolilla, pero ese ejercicio de escuchar, leer, escribir, que tiene YouTube ahí un ratito, escribe las citas bíblicas, ese ejercicio va a hacer que usted la memorice la cita bíblica o se acuerde en gran manera, el concepto pasa a ser suyo. ¿Cuánto entienden eso? Vamos. Dice Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque ellos ignoraban la escritura y lo que Dios podía hacer, tenían la capacidad. O sea, al final, ¿la cuál era? Es que erraban. Ignorar quién es Dios, qué Dios puede hacer, el final siempre es uno, es errar. No es que Dios no me ama, por eso me va mal. No, Dios me dio la palabra, Dios me ama a mí y ama al peor del barrio, lo ama. No soy mejor que el peor del barrio, ni soy tampoco el mejor del barrio. Dios es amor y la oportunidad se le da a todo el mundo, pero ignorar, no meditar en la palabra, está bien lo que digo, está bien lo que dije, estoy bien lo que estoy mirando, está bien esta actitud que estoy teniendo, está bien esta postura que estoy sosteniendo, está bien esto que estoy, cómo administro mi tiempo, cómo administro mi fuerza, está bien cómo administro mi plata, está bien cómo administro mis amigos, está bien esta junta, está bien. Son preguntas que debería hacer. Señor, ¿tú qué opinas en esto? Señor, tu palabra, ¿qué opina de esto? Señor, ¿tú qué me pides que haga? ¿Qué no estoy haciendo que debería estar haciendo? ¿Qué obvié? Y si obvié y decidí mal, ¿cómo hago para salirme de este problema antes que me caiga la consecuencia de la mala decisión? ¿Cómo hago para volver para atrás? ¿Qué arrepentimiento es eso? Que voy para allá y de repente me doy cuenta y la palabra cumple eso en mi cabeza y me convence de pecado y digo, está mal lo que estoy haciendo. Entonces tú te das vuelta y vuelves hasta el lugar donde te equivocaste, pero es arrepentimiento, y retomas la senda verdadera. Pero no puede decir que vengas a la iglesia y sigo andando con un chabón escondido. No soy cristiano, no has abrazado a Cristo. No lo has entendido. O voluntariamente sabés lo que es, pero preferís vivir una vida de pecado. Es automentir. No traerá beneficio. Estoy con el tema de los noviazgos, estamos con el tema de los noviazgos, queremos ayudar al pueblo. Queremos ayudar al pueblo para que nadie se venga a Cristo y a comportarse como un gato o una gata. Y queremos ayudarte para que te acerques, para que conozcas a las personas, me parece bárbaro, ¿verdad? Y
y si no aceptás las maneras de la iglesia, porque la iglesia tiene maneras y forma, y siempre te vamos a mostrar un ejemplo para ir, nos parece a mí que es basado en la Biblia, y ya decidiste, bueno, hermano, no sigas fornicando fuera de la voluntad de Dios, traerá consecuencias. Ya decidiste, estás enamorado, cerrar la puerta y te casé. Porque si no parecería como que Dios puede omitir. Si venís al culto, Dios omite de que fornicar. No omite. Lo digo esto porque después cuando nos enfermamos, somos así, Señor, ayúdame con esta enfermedad. Recordad que el pecado trae consecuencias espirituales y también dentro del cuerpo, hermano. Es fuerte lo que dije hoy, ¿no? Yo sé que es fuerte, tráguelo, no salga corriendo. Trague lo que le digo, porque esta es la verdad. Si usted no entiende, tráguelo. Aprender y entender es darle lugar al concepto. Hágale lugar al concepto. Pero si usted no le da lugar al concepto, como viene se va. Y todo lo que Dios quiere favorecerlo no puede, porque usted no le da lugar al nuevo concepto. Ya tiene una manera de cómo se va a comportar y ya decidió qué va a hacer. Y cuando una persona ya está decidido qué va a hacer, no importa que le diga, ya sabes qué va a hacer. Y vos lo ves, y por más que lo ames con todo el corazón, ya sabes qué va a hacer. Y nadie se va a meter en tu decisión, es tuya. Miramos otra vez, vi una foto, bautizamos una vez 56 personas. Había solamente 3 personas de esos 56 personas, de los primeros bautismos. Bautizarse es una parte importante. Nadie está preparado para bautizarse, es el comienzo. No tienes que estar preparado para bautizarte. Cuando tú crees a Dios, se lo debe demostrar con un bautismo. De que tú quieres dejar tu vieja vida y quieres vivir una vida nueva. Es una apelación. No estás preparado para vivir una vida nueva. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Dígame amén. La iglesia te va a ayudar. Amén. Pero sostenerte en Cristo no es tan fácil. Si sería solamente adquirir una escala de valores, no sería fácil. Pero eso Dios nos pidió. Dios nos pidió que vayamos y hagamos discípulos. Alguien que está aprendiendo de Cristo y que quiere seguir a Cristo. Que deja las cosas para ir en pos de ese Cristo. ¿Y qué pasa si yo ignoro la Escritura y el poder de Dios? Errás. No estoy errado porque estoy tentado. Estoy errado porque ignoro lo que Dios dice que es Dios. Oye esto, no lo busqué. Me ayudan ahí, Aldana, ¿me ayudas? Proverbio 1:32 dice así. Proverbio 1:32. Porque el desvío de los ignorantes, ¿qué más? No nos tiene todavía. Diciendo muy rápido. Porque el desvío de los ignorantes, cuando hay ignorancia, hay desvío. Y el desvío siempre termina en un lugar. Vamos, ayúdeme, vamos. ¿Qué pasa con el que se desvía? Siempre el fin de la ignorancia es que terminar con tu vida. Dios quiere darte vida, pero tu ignorancia quiere eliminar tu vida. Siempre termina en el lugar donde no debe estar. Si no sé qué pasó con nuestro matrimonio, te voy a decir qué pasó con tu matrimonio. Arrancaste amando sentimentalmente, pero nunca te sujetaste a lo que Dios te pidió. Entonces Dios te sigue amando, pero se corre. Y la planta que estaba con flores, floreciente, a consecuencia de tu decisión, la vida deja de funcionar. Nada se mantiene sin vida. Ningún racimo se mantiene sin vida. Ningún noviazgo se mantiene sin vida. Ningún matrimonio se mantiene sin vida. Ningún padre sostiene su autoridad si no mantiene la vida. Los fariseos sabían la Biblia de memoria y tenían bien claro la escala de valores. Es más, ponían por encima de lo que la Biblia decía, les pedían más a la gente de lo que la Biblia les decía. ¿Sabés la escala de valores? No debe ser espiritual. La gente escuchaba los sermones de los fariseos y la gente lo escuchaba y se aburrían. Jesús venía y predicaba media hora nada más, 20 minutos, y la gente decía, wow, este habla como quien tiene autoridad. Porque una cosa es hablar de escala de valores y otra cosa es tener espiritualidad. Y la espiritualidad no está en una persona que está viviendo continuamente como si no conociera la palabra. Yo quiero ocultar mi vida, yo quiero empezar a decir, Señor, quiero revisar, quiero sentarme en mi casa, en mi sillón y empezar a inspeccionarme si las cosas que estoy decidiendo y haciendo son basadas en lo que quiero, en las mañas que adquirí, en la forma. Ya sé que no se merece, pero Dios quiere que me sujete. Si Dios te está pidiendo que sujete, se merece un tiro en el pecho. No me diga, me va a preguntar cuándo dicen que se merece, amén, ¿verdad? Pero Dios está pidiendo, porque el beneficio te lo va a dar Dios.
Si él no está peleando y no entiende, ayudarlo a hacer la cabeza, porque así lo decidió Dios. Ayudarlo a darle esa capacidad, el entusiasmo, el ánimo. Orar para que él ocupe el lugar de la casa, porque la bendición viene por la cabeza y Dios ha decidido que sea a través del varón de la casa. Pero el concepto de hoy, acá miti miti, Dios no dice miti miti. Y yo entiendo, pero cuando se meten los conceptos del mundo dentro de Dios, y es complicado que las cosas vayan bien dentro del matrimonio. Y no es porque Dios no los ame, es porque los valores y los principios no están de acuerdo como Dios te está enseñando. Estoy siendo ignorante de lo que Dios aprueba y lo que Dios no va a aprobar. Ignorar habla de no ser entendidos, de carecer de entendimiento. Me gusta esto, escuchá. Voy a leer de vuelta Jeremías 4:22, escuchá. Porque mi pueblo necio no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el hacer bien no supieron. No supieron llevar adelante una familia, no supieron hacer que su esposo se convierta en el sacerdote, no supieron dejar contenta a su esposa, no supieron criar a sus hijos, no supieron hacer crecer su condición espiritual, no supieron hacer crecer la condición espiritual del matrimonio, no supieron recuperar lo que perdieron, no supieron salir de la condición en la que estaban, no supieron perdonar el problema, no supieron perdonar la ofensa. Te vuelvo a decir, no supieron perdonar la ofensa. Lo digo de vuelta, no supieron perdonar la ofensa. Las cosas no perdonadas con el tiempo terminan siendo pudrición en las partes íntimas dentro de la familia. Las cosas no perdonadas van a terminar lastimando el corazón de tu hijo y de tus nietos. Las broncas no resueltas, las cosas que no le hemos entregado a Dios en la presencia del Señor, son cosas que siguen funcionando dentro del corazón. No entendieron, hemos ignorado el consejo de Dios y después vienen las consecuencias. Una hermana me dijo, este año, pastor, va a haber retiros de sanidad interior. Y yo le dije a la hermana, sí, creo que sí, hermana. Me dijo, o sea que hasta agosto la hermana no va a perdonar, pero ya sabe que en agosto va a perdonar, ¿verdad? Pero ¿cómo si no hace falta? No te puedes acostar, no se debe poner el sol sobre tus ojos sin perdonar. No tenés que darle lugar en tu cama al diablo. No tenés que darle lugar en tu cama al diablo. Dios es tan bueno conmigo, hermano. A veces me da vergüenza hasta mirar el cartelito que sube, pero no por el hermano lo amo, pero te das cuenta que no está convencido del error que cometió ni lo comete. Que habla como si todo fuese una bendición de Dios, y yo no sé cuánto es así, porque si yo pensaría así, contradeciría todo lo que aprendí durante los 30 años de cristiano. Dios es un Dios blanco, santo, puro. Dios es un Dios que se sujeta a mi decisión, se calla, insiste, pero no se mete con una patada dentro de mi matrimonio, patea la puerta y dice, acá mando yo. Dios se abstiene, se queda un costado. Siendo Dios todopoderoso, lo dejamos un costadito ya para que trabaje. No es difícil ministrar algo que es inministrable. Es difícil ministrar a alguien que quiere, que ya sabe, que ya está para aconsejar, y la vida que tiene es media confusa, ¿verdad? Donde no puede cumplir porque ha seguido lo mismo. Yo quiero decir, bueno, este año, Señor, yo quiero darle batalla a esto. Subí, Nico, por favor. Voy a dar un mensaje corto. ¿Vieron qué corto que dije todo, verdad? Pero decir mucho con alguien que quiere practicar poco, tampoco sirve. Cuando una persona tiene espiritualidad, quiere vivir en espiritualidad, se nota por las decisiones que toma, se nota por las posturas que toma, se nota porque hay cosas que ya no negocia, y aunque se equivoque, comete errores mucho, pero me duele fallar. ¿Cuánto como a mí me duele fallar? Me duele fallarle a Dios, me duele que Dios piense de que no me importa lo que Él piensa, me duele que Dios diga estás haciendo menos de lo que te pedí, me duele pensar de que Dios me dio tanto y que yo estoy usando lo tanto de Dios para que disfrute. O empiezo a meterle frases que no están dentro de la Biblia, pero parecen, vieron, porque hay cosas que es como que te meten el Martín Fierro dentro de la Biblia, ¿verdad?
casa de herrero, cuchillo de palo, rica la falacoa, usa manga larga. Y vos decís, ¿dónde salió esta cita bíblica? Y no es el martifierro, ¿verdad? Pero si yo no aprendo a tratar las cosas como Dios me las está pidiendo, seguramente las cosas no saldrán como quiero. Por tanto, dice la Biblia en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Porque si dijimos recién que el desvío de los ignorantes termina en muerte, y dice, esta cita, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La Biblia enseña de que no solamente porque por ahí te va bien, exactamente lo que Dios no quiere, porque dice, como no reconoce y no aprende, piensa que le va bien porque piensa que está en su fuerza, en su capacidad, en su estudio, o porque es linda, o porque es lindo, porque es hábil. Es como decir, pintaba para y que le vaya bien es lo peor que le puede pasar, porque que le vaya bien lo estropea, más a un necio. A mí me gusta decir de acá del púlpito, no tenías para comer, tramaste, ayudaste y después no cumpliste lo que te prometiste. Y los echa a perder, y eso es lo peor de todo, porque tiene dones, tiene habilidades, tiene un propósito, tiene un llamado, tiene características únicas, quizás para enseñar, para cantar, estropeados. Me puse en mi casa en la cabeza para explicarme de tantas personas que tenían tantas habilidades que hoy no sé dónde están. Pero venir a cambiar los escala de valores no es lo suficiente. Necesito que la palabra tome control de mi vida y necesito que tener una espiritualidad para empezar a vivir lo que Dios quiere. ¿Cuánto les pasa lo mismo que a mí, verdad? Que quieren eso, ¿verdad? Escucha, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. No tener conocimiento de la palabra termina que la persona termina dándole menos valor al hermano. ¿Sabes por qué tiene menos valor el hermano? Porque no tiene entendimiento. La Biblia no te dice amar al hermano. Primero te dice la Biblia, te hace entender la palabra. Cuando entendiste la palabra vas a empezar a amar a tu hermano. Decía que te hago tuyo. No es que no te quiero decirle. No entiendo bien la palabra, decirle, ¿verdad? Pero cuando entienda la palabra, sin duda de que van a pasarme cosas buenas de nosotros. Cuando vos te das cuenta de que el vínculo que Dios te da no es un vínculo para días ni para años. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la eternidad por delante. Yo debo trabajar para mi transformación, debo ayudar a mi hermano para su transformación, en la parte que pueda. Que somos un cuerpo, que somos un equipo, que somos un trabajo diario. Y a veces quizás estaremos juntos 20 años, 30 años, 40 años, no sé cuándo Dios nos lleve. Ya Dios se llevó a varias hermanas antes que a mí, a varios hermanos antes que a nosotros, ¿verdad? Que están allá esperándonos. Y cuando llegue el momento nos juntaremos todos allá para hacer una sola cosa, su cuerpo. Cuando te vayas al cielo, veo que te dice, no, y cuando me vaya al cielo me vuelvo a juntar con mi esposa. No sé, la Biblia no dice eso. Pero cuando lleguemos al cielo seremos cuerpo. Estaremos con nuestro amado y llegaremos a casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo que estoy haciendo hoy acá, hoy, porque yo quiero hablar de tu estilo de vivir, de tus decisiones, de manera sencilla. Leo rápido. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Escucha. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento porque sigue a los vagabundos. ¿Qué es un vagabundo? Es una persona errante, alguien que no puede asentarse en ninguna parte. Está un poco acá, está un poco acá, está un poco acá, está un poco acá. Volvió, volvió el hermano, está un poco acá, está un poco acá. Y es precioso el hermano y la hermana, pero no acepta corrección. Pasa de un discipulador a otro discipulador. Pasa de un grupo de amigos a otro grupo de amigos. Pasa de un compañero a otro compañero, de una compañera a otra compañera. No acepta, nunca agacha cabeza. Le cuesta formar. Es difícil formar, hermano. Es que le pasa algo. La Biblia dice de que el que carece de entendimiento va a menospreciar a su prójimo. Y también dice de que el que sigue a los vagabundos le falta entendimiento. Le está faltando entendimiento, por eso le cuesta sujetarse. Sigo. Escucha. El que ama la instrucción ama la sabiduría,
mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Entiendes eso o no? ¿Lo tienen ahí? Voy de vuelta. Proverbios 12:1. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión. ¿Qué reprender? Decir, che, está mal esto, Martín. No, está mal. Dios nos dijo. No es lo que a mí me parece. Dios nos pidió esto. Está mal esto, Martín. No quiere Martín ser corregido. Terminará siendo un ignorante. Pero si acepta la reprensión, va a terminar siendo ¿qué cosa? Un entendido. Mejor tener un amigo que te reprenda de lo que me equivoco. Y no tener un amigo que te solapee el lomo diciendo sos una grosa. No sos una grosa. Sos desobediente. Y las consecuencias no vienen solamente para vos. La iglesia es lo que somos todos. La presencia de Dios que está en este lugar es a consecuencia de lo que pasa en cada uno de nosotros. Es la suma de todos. Tu fortaleza es nuestra fortaleza y tu debilidad es nuestra debilidad. Tu consagración es la consagración de la roca y tu debilidad es la desconsagración de la roca. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Yo soy responsable por lo menos de decirte, no está bien, hermano. A mí me encanta esta palabra, que me digan, no está bien, te amo pero no. Te amo pero no. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cómo son esos? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué cosa? Dios dice: ¿qué te tengo que tratar con burro? Te tengo que poner un cabestro en la boca y pionearte para que hagas las cosas que te estoy pidiendo. Dios espera otra cosa de mí. Dios empieza un reconocimiento. Una vez me contaron una historia hace muchísimos años, creo que mi hermana Miriam me lo contó hace muchos años. Historia voy a contar, de un libro, de un hombre que liberaba esclavos, y había uno que se llamaba Juan, y había alguien que lo quería para hacerlo trabajar como esclavo hasta que muera. Y en la subasta, como estaban subastando al esclavo, empezaron a pedir mucha plata y era el último. Hasta que el hombre de mucha plata dijo: yo doy por él, un ejemplo, $2 millones. Parecía, Juan agachó la cabeza diciendo: chao, esto es mi vida, voy a estar toda mi vida sometido a la esclavitud. Y allá del fondo salió uno y dijo: yo voy a dar 100 millones. Todo el mundo miraba al hombre que dijo 100 millones y lo miraba a Juan. Juan no entendía quién era. Y cuando llegó el momento, pagó y le dio el papiro donde estaba la libertad de Juan, y le dijo: Juan, no te compré para mí, yo compré tu libertad, Jesús, en la cruz por nosotros. Y Juan dijo: yo quiero servir, a donde vaya yo voy a ir, porque mi servicio no será por otra cosa que no sea por amor a lo que hiciste por mí. Todo lo que estamos acá no servimos porque si no servimos a Dios nos va a ir mal. Servimos a Dios por gratitud, que lo hizo por nosotros. Seguimos a Cristo por gratitud a lo que hizo. Preparo a mis hijos para seguir a Cristo por gratitud a lo que hizo por nosotros. Cuando una persona no está así es porque es ignorante de lo que Dios hizo por él. No entendió lo que Jesús logró por él, las puertas que abrió Jesús para él. ¿Cuánto me dicen amén por esto? Mire, escucha esta palabra. Efesios 4, búsquenlo. Todos, búsquenlo. Cita que usamos siempre, es preferida para nosotros. La predicó Emilio, la predicó Mariano, Emiliano, Esteban, la predicaron todos, ¿verdad? La predicó Hernán cuando vino la otra vez. Efesios 4 debe ser la más predicada de todas las citas bíblicas. Pero sin embargo vamos a compartir de vuelta algo tan importante para nosotros. El versículo 17 dice de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice el 17. Voy a después desglosar el 18 más que nada, pero escuché la introducción. ¿Lo tiene? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los que no temen a Dios, como los otros gentiles, que andan en el vacío, en la vanidad de sus pensamientos. Dice, ¿cómo vivían? Teniendo el entendimiento como entenebrecidos, ajenos de qué. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza que hay. ¿Qué cosa? El corazón, el pecado se endurece
El pecado endurece el corazón. Esa es la primera parte. La principal consecuencia del pecado practicado, el pecado practicado del cual no me arrepiento, me hace insensible. Primera etapa es dureza del corazón, pecado practicado. Segunda etapa es que aparece la ignorancia. Te dije, no la ignorancia de no saber, sino de que yo lo hago aunque sé. No hacer caso a algo o a alguien y tratarlo como si no merecieran mi atención. Yo ya sé que estoy en pecado, pero ya decidí qué voy a hacer. Eso también es ignorancia. Estoy ignorando lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Primero, la dureza del corazón. Segundo, ¿qué cosa? La ignorancia. Tercero, dice la Biblia que vive lejos de qué, ajeno de la vida de Dios. Es que la ignorancia te termina siendo insensible y dejas de vivir lo que Dios vive. Seguramente que cualquier cosa que la iglesia haga no es de tu importancia, porque dejas de vibrar con Dios. Deja de sentir cualquier cosa que te pida la iglesia para hacer, no es tan importante. Yo solamente cumplo. Es algo lógico. El pecado endurece el corazón. Aparece en mí esta actitud horrible llamada que voy a ignorar lo que el consejo. Digo, bueno, sí, pero por un tiempo voy a hacer esto, ya en algún momento me voy a dar cuenta y volveré. No sé cómo explicártelo, como justificando en mi cabeza que está bien mandarme, porque me gustó ella, porque me gustó él, porque me siento solo, bajo la rambla estoy. Y me parece que está bien justificar esto. O tener este manguito de más, aunque sé que es trucho, aunque es medio choreadito esto, ¿me entendés? O comprarme, no tengo esto, no tengo tele, pero me ofrecieron una tele robada. Y bueno, tengo tele. O no tengo la rueda del coche, me ofrecieron una afanada. Y bueno, no le pregunto yo para no saber. Mi hermano, viene afanada, ¿sabés que viene afanada? No la podés usar. Pero vos querés justificarlo porque no tenés plata para comprar la nueva, ni está la rueda. Esa persona ya decide, en la lógica, ya no vive por la escala de Dios, y a pesar de que sabe de que Dios no va a avalar, lo hace, esperando que Dios bendiga la mala actitud, la cual no va a ser. Y luego empieza a pasar lo que le pasa a mucha gente, que se aleja un poquito y después está insensible, y se aleja, y se aleja, y se aleja. Y vos lo ves y le vas agarrando las manos, y le querés agarrar las manos, y vos decís, y en el secreto decís, ¿cómo puede ser? Y llorás. Pero te queda otra si no es que está agarrado de vos, ¿está agarrado de Dios o no? Vos no podés agarrar a alguien, pero ¿está agarrado de Dios o no? No somos el medio por el cual la gente se une a Dios. Jesús es el único medio por el cual uno se acerca a Dios. Y tú sueltas a Dios o te aferras de Dios. La ignorancia te aleja de Dios. Te hace ajeno a la vida de Dios. Y luego, al final de todo, entendimiento entenebrecido. Ya la mente no es gobernada por la luz. Ya esa mente es gobernada ¿por qué? Por las tinieblas. No tenemos gente de acá misma que está que tocaba acá arriba en el altar tocando música hardcore, metal oscuro. No tenemos gente que teníamos acá sirviendo en algún área de la iglesia volviendo a vender droga. Y usted, no creo que pueda. Peor, hay peores. Es que la escala de descender es baja. Por eso la Biblia es tan importante que entiendas lo que Dios te dice, tan importante que le tomes en seriedad el consejo, que cuando agarres una cita bíblica le hagas hablar 20 veces y le preguntes y busques y te compres algún libro, porque tienes que sacarle jugo para que no pierdas la cordura, para que no pierdas la vida de lo que estás teniendo. Sigo, me dan 10 minutos más. Eso es un gentil. Un gentil vive con pensamientos en tinieblas. Un gentil no teme a Dios, está ajeno a la vida de Dios. Un gentil ignora, desprecia, no le da importancia a lo que Dios dice. Un gentil practica pecado y vive con el corazón endurecido. Te vas a dar cuenta, simplemente mirar el estado te vas a dar cuenta. Muchas veces el estado de su Facebook o de su Instagram habla de lo que vive. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia, ¿verdad? La nueva debe decir de lo que dice, y a veces, mostrame lo que estás viendo y te voy a decir lo que estás viviendo. Y no es que estamos chusmeando, a ver, tan pecado el hermano, tan pecado, y tacho, no, estoy diciendo, pero sí quería ayudarlo. No podés ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. No podés dar de comer a alguien que cierra la boca, no podés sanar a alguien que quiere permanecer en enfermedad. Es muy difícil levantar a alguien que le encanta vivir arrastrándose. No se puede.
Mi frase, vengo diciendo, hablé con varios hermanos, hasta acá llegamos en un montón de áreas, nos queda solamente la oración. Porque retar a una persona que no se autorreta, ¿cuánto entienden esto, verdad? La Biblia dice que son fieles las heridas del que ama. No te va a dejar que Osmar ande como quiera o que Caro ande como quiera. Te vamos a confrontar, porque te amamos. Pero si quieres seguir sintiendo en eso, bueno, no nos queda otra. Nosotros no caminamos ese camino. Sigue siendo el mismo camino, angosto, estrecho, para algunos hasta quizás aburrido, para mí hermoso, de esperanza, de ver vidas transformadas, de ver vidas cambiadas. Los errores del pasado no tienen que volverse a practicar. Una hermana me dijo, yo salí de aquella, también salí de esta. No, hermana, te equivocaste en aquella, no te vuelvas a equivocar. No es que Dios es bueno para sacarte del problema, Dios es bueno para hacerte útil. No es que Dios quiera andar lidiando con mi problema. Dios me llamó con cosas. Yo me pongo contento con tantos jóvenes por el trabajo que se está haciendo en la iglesia. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los maestros de racimo que nos enseñan, que nos apuntalan, que se enojan, que nos persiguen, que nos retan, que confrontan actitudes, que confrontan posturas, que dicen está mal y te vas enojada y te vas enojado porque están queriendo tu bien. Porque están queriendo tu bien. Porque te retan. Preocupate cuando alguien no te reta. Preocupate cuando alguien te dice, bueno, tranquila, las cosas van a cambiar. No van a cambiar. Míralo, mirá al costado. No van a cambiar, van a empeorar. Te lo digo de parte de Dios. Las cosas que no tomás el control se descontrolan. No es que en algún momento vuelven a tus manos. Se van. Quedan en la mano del que sugiere el pecado. Y vos sabés quién sugiere el pecado. Por eso, Eduardo, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que para que haga lo que Dios me pide me tienen que sujetar con un cabestro y con unas tiras ahí para que yo gire para donde Dios quiere. Y Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere bajo presión llevarme. Yo quiero convertirme en esa ayuda idónea de mi casa. ¿Cuántas mujeres me dicen amén? Yo quiero convertirme en ese hijo obediente de mis padres. ¿Cuántos jóvenes me dicen amén? Yo quiero convertirme en el sacerdote de mi casa. ¿Cuántos varones me dicen amén, verdad? Yo quiero convertirme, nosotros queremos convertirnos en esa familia que le va a decir a Dios, aunque todos los demás trancen, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo quiero eso. Es un deseo personal. Y eso lo hace una persona cuando está entendiendo. Y para eso a veces hay que chocar, y para eso a veces hay que decir que no, y para eso a veces hay que desacostarse, no en el ambiente ideal donde queremos, porque a veces hacer la voluntad de Dios es en contra de todo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén por eso? A veces el libro no lo tenemos afuera de casa, a veces lo tenemos dentro de casa, pero por amor a Dios y porque creo lo que Dios va a hacer y porque yo no ignoro lo que Dios puede hacer, voy a seguir temiéndole a Él. Y digo mi frase que por ahí hay mucha gente que choca. En mi casa, en tu casa, nada. En tu casa debe reinar Dios. En tu casa sigue siendo Dios. No en tu casa mandas vos macho alfa. En tu casa debe mandar Dios. Dios es el único macho alfa en tu casa. Y me sujeto, y a veces hay equilibrio, y a veces voy para un lado, a veces cedo, a veces no. Yo entiendo, la iglesia no se mete en lo que pasa dentro de tu casa, hermano. No nos vamos a meter, ni nos metimos ni nos meteremos. Pero recordad lo importante de que en tu casa Dios debe ser el rey. Debe tomar el control. Busquen todos conmigo Jeremías 9:24. Señor, ayúdanos con el tiempo. Es temprano, que es 8:40. Es temprano, 9:30, es temprano. Jeremías 9:24. Préstame atención, ¿verdad? 10 minutitos de eso de campo, ¿no? Ya sabes. Y déjeme terminar por lo menos un concepto. No voy a terminar todo, pero déjeme terminar esto. La importancia de que usted no viva siguiendo a Dios con ignorancia. Señor, yo quiero entender. Tu oración de cada día es: yo quiero entender. Sígame, yo quiero aprender. Señor, abre mi entendimiento. Vamos, repítalo. Yo siempre le voy a recordar la frase para cuando usted ore: abre entendimiento, Señor. Señor, saná lo que está lastimado. Vamos, dígalo conmigo. Saná lo que está lastimado, Señor. Señor, mostrame lo que no veo. Vamos, dígalo. Mostrame lo que no veo. Chocar en contra de la voluntad de Dios es lo peor que te puede pasar. No sos inteligente ni peor.
astucia es la habilidad que tiene la persona para hacer lo que quiere. Dios no quiere que seas astuto. En este caso, usando esta palabra, este concepto de la palabra astuto. Dios quiere que seas obediente. Un tonto obediente. Un tonto obediente vivirá en victoria y hará vivir a su familia en victoria. Una persona que no tiene recursos, una persona que le dice a Dios, no tengo nada para ofrecer. Una persona que se acerque y le diga, Señor, no tengo habilidades, no tengo ingenio, no soy inteligente. Lo único que te tengo a ti, ayúdame. No te vayas de casa, no te vayas de mi matrimonio. Una hermana le dice a otra, él no te presta atención, comprate una tanquita roja. Pintate, mostrá más. Le bajaba la remera, mostrá más. Para que el esposo interese. Cuando Dios está en las cosas, ¿dónde están los recursos mundanos para las cosas? Necesitas que Dios esté en la casa. Dios hace que nos atraigamos como un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén por eso, verdad? Debemos creer eso. Debemos vivir por eso. Si lo tengo a ti, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Vamos, cántalo conmigo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo ser. Lo digo para que recuerde, cuando usted diga no tengo recursos, recuerda que usted tiene a Dios. Sujétese a Dios, para que Dios haga lo que Dios puede hacer. Porque si Dios se sujeta a Dios, Dios no va a hacer lo que usted quiere que haga, aunque pueda. ¿Tiene un problema? Les recuerdo esto para todos. Vení a mí los trabajados y cargados y yo te haré descansar. ¿Tenés un problema? Tu esposa o tu esposo, tu cónyuge, no es el lugar donde soltar tu basura, hermano, hermana. Tu bronca y tu queja a Dios. Nadie me dice amén, ¿verdad? Pero recordá, porque todo lo que vos me digas, no porque le dije, no porque le dije, no porque le... Tú decir no cambia a tu persona, a la persona de al lado tuyo. Pero hablar, contárselo a Dios sí lo cambia. Porque Dios es el que tiene el corazón de los hombres. Le voy a poner los puntos, santamente estoy hablando, le voy a poner los puntos. No logra transformación. Entender, recién leímos Jeremías 9:24, dice que si alguien se va a alabar por algo, si algo se va a tirar flores a uno mismo de algo, alábese en esto el que hubiera de alabar, el que se hubiera de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme que yo soy Jehová y que hago misericordia. Significa de que no paga como merezco recibir la paga, ¿verdad? Pero también hace juicio y justicia. En entenderme de que aunque Dios es misericordioso, Dios es justo y ejerce justicia. Jesús es la demostración de su justicia. No es que pasó por alto mi pecado. Jesús recibió todo el peso, la consecuencia de mi pecado. Porque Dios no pasa por encima mi desobediencia implícita, explícita, a lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuánto me dicen amén por esto? Me gusta esta palabra. Entender significa comprender. Esto lo enseñamos alguna vez. Significa captar el sentido de algo. Lo que más me gusta es esta definición. Significa incorporar. Significa adquirir. Significa hacerle un lugar a algo. Significa, una vez que tengo luz, dejar que eso entre en mí y para que empiece a funcionar dentro de mí. Venir a la iglesia te da la oportunidad de entender la palabra, porque la explicación de la palabra trae luz al razonamiento. Pero después hay un trabajo de meditación de la palabra, después hay un trabajo de oración de la palabra, donde yo le voy permitiendo al Espíritu Santo que me enseñe, que me ministre, hasta que yo, ¿qué cosa? Empiezo a abrazar el concepto y empiezo a practicarlo. De entrada seguramente me costará practicarlo porque no es un concepto nato mío, pero después que pasa el tiempo, que lo voy practicando, me sale fácil, me sale normal. De repente, antes era un egoísta, egocéntrico, donde yo gobernaba mi vida, y de repente cambió mi vida y me convierto en alguien que me convierto en un dador, en alguien que se ofrece, en alguien que siempre tiene un extra para dar por el otro. Y voy a decir, nunca me di cuenta que esto estaba en mí. Es que esas cosas no salen solas. Hay que entender
Y una vez que yo comprendo y le doy la oportunidad que el concepto entre en mi vida, eso que está dentro de mi vida empieza a trabajar, empieza a cambiar mi vida. Decía que está al lado tuyo, decirle, una vez que entiendes, decirle, ¿viste? Comienza el proceso de transformación. Decirle, así. Una vez que entiendes, ¿me entendés? Algunos leen una vez y les quedó, algunos necesitan escuchar el mismo sermón, no solamente el sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado antes de venir. Y capaz que antes del viernes, ¡cling!, se hace luz. Pero yo insisto porque la idea no es escuchar sermones que te den una escala de valores. La idea es escuchar sermones que te den escala de valores y que logren en vos una espiritualidad a vivir. Una iglesia que tiene una espiritualidad a vivir. Un matrimonio que tiene una espiritualidad a vivir. Una relación de padre e hijo que tiene una espiritualidad a vivir. Una relación de respeto y de amor y de agradecimiento de hijo a padre que tiene una espiritualidad a vivir. Pepito le dice al líder, yo le digo, tu líder. Sí, se le dije chiste, no tenés que hacer chiste, le enseña la palabra. Está tomando el rol de padre, y padre que muchos no hemos tenido. Está tomando el rol de madre, te reta porque te ama, corrige porque te ama. Se preocupa de que estás mal vestida, se preocupa de que llegas tarde, se preocupa de que no te peinaste, se preocupa que no te pusiste un aro. Y la mujer le dice, me tiene recontra repodrida esta. Deberías decir, por fin alguien se preocupa porque yo mejore. Por fin me llama, por fin me atormenta, por fin me dice por qué no traje la palabra, por qué no llegué. Me preocupa. Entonces nos pasa, no solamente nos pasa con el pueblo, nos pasa con los líderes. Cuando estamos preocupados porque la persona esté donde tiene que estar. Porque nos preocupa, vamos, díganme amén por eso. Tengo un montón de citas, no voy a llegar, ¿saben? Lo dejaremos para otro día. Pero sí lo importante de entender de que hay características que una persona que está creciendo tiene, que deberíamos tener y revisarnos. Escucha, no voy a dar la cita, pero quiero que me escuches. Dice, Jehová miró desde los cielos, Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La característica del entendido no es como chamullo. Jehová miró de los cielos para ver si había algún entendido. Y la característica número uno del entendido, ¿cuál era? Era un buscador de Dios. No es el chamullo, no es como habla, sino su búsqueda, su hambre. ¿Con quién quiere conectarse? ¿Con quién está preocupado por mantener el vínculo? El entendido no lo hace el chamullo, lo hace la búsqueda. Hay características del que está entendiendo. Y no es como habla, ni lo que lee, ni lo que está estudiando. La característica es a quién está buscando. Segunda característica dice que Proverbio 14:35 dice, la benevolencia del rey es para el servidor entendido. El rey siempre favorece al que entiende. No al servidor que es egosa, entendido. Sigo. Proverbio 19:8 dice, el que posee entendimiento tiene una característica. Búscala allí, por favor. Proverbio 19:8. El que posee entendimiento tiene una característica fantástica. ¿Qué dice? Valora, le da importancia a lo que piensa, a lo que siente y a lo que tiene ganas. No expone su corazón, lo guarda, lo protege. Para él es muy importante cómo piensa, cómo siente y lo que va a decidir. La gran característica de una persona entendida no es cómo habla, es a quién busca y qué cosa guarda. Vamos una más. Proverbio 15:24. Me encanta esto. Esta es fantástica para los flemáticos, ¿verdad? Proverbio 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? El entendido sabe de que no hay cosas fáciles. Nadie me dice amén. El entendido sabe, tiene una característica, sabe de que si vino fácil, sabe que las cosas cuesta arriba.
Sabe que para que le vaya bien, si empezó a enseñar, tiene que laburar. Sabe que si quiere tocar el instrumento y tiene que tocar bien, tiene que laburar. Sabe que si quiere cantar o si quiere ministrar, debe tener de Dios. Y para tener de Dios debe buscar a Dios. Y que eso no se hace con una lectura de una cita bíblica. Sabe que para que haya ministerio, tiene que haber un vínculo con el que unge al ministro. Que los años no te dan la habilidad para el ministerio. Que Dios unge o Dios no unge. En la semana estamos con el tema, saben, de los bautismos, y le pusimos un desafío tonto, insignificante. Para cada racimo, ya que tenemos en los racimos, en algunos racimos hay más de 20 personas, más, algunos más de 30 personas. Un racimo de una meta de en 4 meses tener 2 personas para bautizar. La mitad de los racimos no lo cumplieron. Bueno, no, un hermano me manda un mensaje y me manda, bueno, a varios les contesté igual, pero en especial uno que me pone, tengo 3, 4 tengo. Me parece que soy el mejor de todos, el que más 3. Haciéndome un chiste, yo le dije, hace como 25 años bauticé en un bautismo 27, no, 37 le dije. No sé si era 27 o 37, le exageré un poco para que entienda, ¿verdad? Pero era así la cantidad. Y le digo, y a mí me derramaron solamente una gotita de aceite. Le dije, y a vos te tiraron un cuente. A vos sí Dios te dio insultante para tu ministerio tener a alguien a bautizar. Significa que no hemos evangelizado. Es que, vamos de vuelta, es difícil ministrar a alguien que ignora para qué Dios lo puso donde lo puso. Porque piensa que con hacer lo que quiere alcanza, y a Dios no le alcanza, a nosotros tampoco le alcanza. Toda persona que toma un rol en la iglesia debe entender de que lo que hace lo debe llevar a la cúspide, a lo más alto que podamos. Díganme amén por eso, ¿verdad? Si algo no funciona bien en el racismo, sin duda que el líder toma el rol. Porque para eso lidera el lugar. Si algo no pasa es porque algo no está haciendo el líder. Pero bueno, estamos aprendiendo. ¿Cuánto dicen amén por eso, verdad? Pero los objetivos, si algo pasa en mi casa, no voy a buscar a un agente externo de por qué me van mal las cosas en mi casa. Algo anda mal, soy un sacerdote de mi casa. Soy el primero que voy delante de Dios y digo, algo hice mal. No le digo la culpa la tiene, porque siempre para echar la culpa todo el mundo tiene a alguien, ¿verdad? Pero yo me voy a tomar de mi lugar. Si soy sacerdote de mi casa, lo primero que decir, yo algo anda mal, algo no anda bien. Es mi culpa, pero con Dios me voy a limpiar. Le voy a pedir a Dios ayuda, le voy a mostrar una guía. Si mi esposo no está convertido, no entiende la palabra, la mujer toma el rol y va delante de Dios. No es el sacerdote de la casa, pero es el vínculo espiritual de la casa. Y el Señor soy yo. Yo estoy aflojando, estoy dejando puertas abiertas. Yo estoy haciendo ahora, antes como estaba en depresión, vivía en fidelidad. Ahora que ya no estoy en depresión, ya no vivo en fidelidad. Ahora que ya no tengo problemas con las fobias, ya no vivo en fidelidad. Ahora que ya no tengo problemas con las deudas, ya no vivo en fidelidad. Es como que la persona reconoce condición, perdóname, porque te estoy siendo infiel. Perdóname, algo no estoy haciendo. En algo no te estoy agradando, porque si las cosas no funcionan como deberían funcionar, dentro mío no puedo pretender que las cosas no vayan bien. ¿Cuánto dicen amén por eso? La iglesia debe cuidar de lo que pasa dentro de la iglesia. El sacerdote de la casa debe cuidar de lo que pasa dentro de la casa. El padre y la madre deben cuidar de cómo son los hijos. Nosotros formamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no deciden qué hacen, nosotros les enseñamos. Es nuestra demanda número 1. Eso hace una persona entendida. No puedo decir a Dios, es la hija que tú me diste, como le dijo Adán por Eva, ¿verdad? Fue la mujer que tú me diste, fue la hija que me diste. No, es mi rol. Pero bueno, estamos entendiendo y estamos aprendiendo. Señor, ayúdame a comprender. Señor, quiero un nuevo año. Señor, voy a darte un nuevo año, pero quiero dar entendimiento. Quiero que vengas a mí cada día. Quiero que abras el sinfín de sabiduría llamado la Biblia. Y quiero que vos leas lo que yo te digo. Quiero que pases tiempo con lo que te estoy diciendo. Quiero que medites lo que te estoy enseñando. Quiero que escudriñes lo que te estoy enseñando. Quiero que busques la teología que te estoy enseñando. Y si no, una explicación momentánea de lo que te estoy enseñando. No importa que tengas 12 años o que tengas 80 años. Porque esto no es para los padres de familia. Es para todos los que estamos en este lugar. ¿Cuántos creen eso, verdad? Busca a Dios, ¿el entendido? Ama a su alma, el entendido. Sabe que el camino es cuesta arriba para el entendido. Escucha la corrección, por eso tiene entendimiento y por eso escucha la corrección. Escucha esta palabra. El entendido en la palabra hallará el bien. Otra característica importante que lo dice Proverbios 16:20. El entendido tiene una característica, siempre termina hallando el bien. El
fin de sus decisiones siempre terminan en qué? En bien. No es entendido por la elocuencia de sus palabras, no es entendido por la elocuencia de sus dichos, de cómo las arma, ni en su postura. Es entendido porque el final de su caminar siempre, en lo que plantea y en lo que decide, siempre hay un final feliz. Dicen amén. El corazón entendido busca la sabiduría. El hombre entendido tiene una característica, dice Proverbios 15:21, anótalo, última cita. Proverbios 15:21 dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido, ¿te das cuenta que es un hombre entendido? ¿Por qué? ¿Lo tienen ahí en el cartel? ¿Por qué? No es entendido, decir, qué bien que habla, qué bien que anda. ¿Cómo te das cuenta que entendió? No, está yendo a la iglesia. Está yendo a la iglesia es una parte buena, está yendo a la iglesia. Pero ¿cómo te das cuenta que se entendió? Se entendido porque puede cometer errores, pero la virtud de él es que él endereza los pasos. Si comete un error, reconoce condición y corrige la condición. No es que cometa un error y sigue caminando por ese error. Bueno, y que Dios me ayude. Y es contrario a lo que Dios dice. Parecería como que una persona que escuchó 20 años la palabra y no la entendió. Dios llama al corazón de esas personas en esta noche. Y también entiendo, me busqué unas citas, pero con el tiempo no voy a tener para explicarlo. Pero hay algunas citas buenas que no voy a darlas, pero escuchá. Dice, nos ha dado Dios un corazón para entender. A veces Dios mismo no abre el corazón de la persona. Porque para eso hay que orar. Si tu esposa o tu esposo no entiende la palabra, tenés una herramienta, no es la lágrima, es la oración. Para eso vas a Dios y le decís: Señor, te lo ruego, no está acá aquí conmigo, porque yo he menguado en mi oración. Señor, tengo una palanca para mover las cosas. Señor, yo tengo acá un motor que le da fuerza a las cosas que no estoy usando y las reconozco. Acá vengo, Señor. Soy yo que no estoy orando para que esté acá. Soy yo el que no clava rodillas para que esté acá, porque para ti no hay nada imposible. Soy yo el que soy liviano y quiero que tú cambies a mi esposa. Soy yo el que soy liviano y quiero que cambies a mi esposa. Soy el que soy liviano y quiero que cambies a mis hijos. Soy yo el que soy liviano. Tengo tiempo para tantas cosas, no tengo tiempo para buscar. Soy yo. Vamos, dígame amén. Uf. Pero a veces Dios no da un corazón entendido. Así que digo: Señor, no tiene un corazón entendido, pero dale un corazón. Estoy orando para que mi hijo tenga un corazón entendido. Vamos, dígame amén por eso, ¿verdad? Estoy orando para que mi papá, que no conoce a Cristo, te conozca y luego te comprenda, te entienda. Porque lo peor que te podría pasar es conocer a Dios, recibir la salvación y vivir de error en error en vez de victoria en victoria, ¿verdad? Necesito que la persona que conoce a Cristo ahora vaya a un nivel más. Quiero que quiera que te sienta, me quiera corregir. Hoy no más. Porque son nación privada de consejo. A veces la gente no entiende, y por eso no hay entendimiento en ellos, porque la gente es privada de consejo. A veces lo explicó otra vez acá, creo que el hermano Mariano lo explicó con respecto del sitio, de cómo el enemigo, muchas veces lo vas a leer en Crónica, en Reyes, de cómo el enemigo rodeaba las ciudades y sitiaba las ciudades para que no les entre comida, para que no sitiaban, cerraban los lugares por donde entraban el agua. Luego, a través del hambre que aparecía, se rendían solo sin pelear desde adentro, ¿verdad? A veces el enemigo hace eso, a veces nos sitia el hogar, ¿verdad? Y la persona que está adentro, ¿qué cosa? No soluciona el problema. Cuando uno está en pecado, es difícil recibir ayuda. Porque Dios está esperando que corrija el error. Escúchame, no me puedo mover porque la cámara no me deja de filmar, ¿verdad? Pero si yo cometo un error, que lo escuches, Dios está pidiendo que pidas ayuda. Si vos estás en error, lo que vos tenés que pedir es perdón. Si las cosas van mal, son las consecuencias del error. Dios puede frenar, por supuesto que puede frenar la avalancha del error, pero solamente en una condición. ¿Cuál es la condición? Perdóname, te arrepiento. No me voy a levantar de estar arrodillado en la presencia del Señor hasta que Dios no sienta que Dios me ha perdonado. Porque estoy clamando. Soy entendido. Dios no es ajeno a mi oración. Tampoco Dios es ajeno a mi rebeldía. Perdón que la palabra de hoy no estoy orientado. Pero el Dios de este mundo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no les tengan luz, para que no les resplandezca la luz, dice la palabra, del Evangelio, la cual es la imagen de Dios. Y Marcos dice de que algunos tienen el corazón endurecido. Termino, busque conmigo una porción de la palabra. Daniel, capítulo 12. Daniel es un profeta mayor, un profeta que sirvió al Señor por muchísimos años, quizás toda su vida, desde los 12, 13 años que fue tomado como esclavo. Al pasar varios reyes, siempre se quedó ahí siendo un instrumento de Dios para con todos los reyes que venían, y en especial para guardar a Israel. Fue el intercesor que recordó durante que la consecuencia del pecado de Israel iba a durar 70 años de esclavitud bajo Babilonia. Y Daniel fue el que clamaba, porque recordó, quizá el único que recordaba, de que Dios le había prometido que eran solamente 70 años, y clamaba también para que se termine el tiempo de esclavitud y que el castigo sea levantado sobre su pueblo y vuelva a Israel otra vez a Jerusalén, que era el lugar donde estaba la presencia del Señor. ¿Cuántos me entienden esto, verdad? Y Daniel clamaba con todo el corazón. Daniel 10, perdón, no era Daniel 12. Y dice la Biblia que mientras estaban clamando, en el capítulo 9 dice una parte maravillosa. Una persona entendida entiende que Dios responde al que le busca. Una persona entendida sabe de que las cosas sobrenaturales no las pueden ser modificadas por hombres, que sí o sí se necesita que Dios entre. Para salir de la droga se necesita que Dios sí o sí entre. No conozco una persona que ha salido sola de la droga. O Dios interviene o la persona vuelve al cautiverio. Para eso debe haber hijos que clamen, familia que clame. Para salir de una etapa de depresión o para perdonar un trauma se necesita lo sobrenatural. No es tan sencillo. Amén. Dios te da loqueros para que sacarte de tu locura. Dios te da la palabra. Y en la palabra está la capacidad de sanidad dentro del corazón de la persona, ¿verdad? Pero hay un lugar donde entrego ansiedad, hay un lugar donde entrego los problemas, hay un lugar donde lloro, que no es en el hombro de un amigo, es en el altar de mi Dios. Yo voy a sus pies a llorar. Yo voy delante de aquel que en realidad puede sanar mi vida. ¿Cuánto entienden esto, verdad? O sea, si Dios te toma es porque Dios te ha elegido. Ya tienes la parte ganada. Dios fue por ti. Ahora que entendés eso de que Dios vino por mí, tú confiado te entregas a los pies de Dios o te entregas a los brazos de Dios para modificar tu vida. Pero siempre en base a cómo Dios te enseña. Busca conmigo esta parte. Vamos a leer del 9 porque creo que te va a gustar. Y terminamos con una oración. Esta es la profecía de las 70 semanas. La gente ya quizás se había acostumbrado a vivir ya de vuelta como esclavos. 70 años, imagínense lo que significaría 70 años esclavos bajo el dominio de varios imperios, primero babilónico, luego medo-persa, bueno, varios. Pero todos viviendo bajo los conceptos mundanos, sin poder decidir nada en su vida. Sin embargo, dice en el 9:20, aún estaba hablando y orando, dice Daniel, confesando qué cosa. Vamos, ¿lo tienen? 9:20. Aún estaba hablando y qué más, y orando y confesando qué cosa, mi pecado. ¿Y el pecado de quién? Ahí estaba, ¿lo ves ahí? Señor, no viene mi hijo a la iglesia, pero yo sé que él te necesita, que tú puedes. Estaba hablando, te ruego, no lo sueltes. Ya sé que no lo merece, pero tu siervo te clama, yo creo en ti, ayúdame. Orando. Te pido perdón si te fallé, si no fui un buen padre. Estaba orando, estaba confesando el pecado. Y estaba confesando el pecado de su pueblo. Te pido perdón por el pecado de mi hijo. Ya sé que tiene que arrepentirse él, pero te pido perdón. No te conoce, no te entiende. Alguien lo hace. Dios lo va a hacer. Esa es la conocida frase de San Cayetano, ¿verdad? Que le da laburo a todo. Hasta a Dios le da laburo, ¿verdad? Dios lo va a hacer. No, hermano, tu oración. No, hermano, tu oración. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pueblo y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, un ángel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí
como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo que, estaba viviendo en un momento de confusión, no entendía lo que le pasaba, pero necesitaba algo, y no era algo sobrenatural. Dios, levantame, que Dios lo unja, como su carita, así levanto y tengo fuerza. Necesitaba tener entendimiento. Dios envía a su siervo para darle entendimiento. Dios envía a su siervo no para fortalecerlo, porque ¿para qué va a fortalecer a alguien que no está entendiendo nada? ¿Para qué le va a dar la nueva oportunidad a alguien que no está entendiendo nada? ¿Para qué le va a dar la nueva oportunidad a alguien que sigue viviendo en pecado, que sigue teniendo posturas de rebeldía? ¿Por qué le va a dar la oportunidad? Dame la lógica. No, Dios envía a su siervo para darle lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Decirle que traigo tuyo. Decirle, está hablando de vos, decirle, ¿verdad? Dios ha venido para hablarte porque te ama mucho. ¿Entiende? Pues la orden, y entiende qué cosa, lo que tienes que hacer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Bueno, es una profecía mía larga, difícil de explicar, que habla de la venida de Jesucristo. Pero Dios está ministrando a Daniel de todo lo que va a pasar. Estaba preocupado Daniel por lo que iba a pasar. Tenía una carga en el corazón Daniel por lo que iba a pasar. Estaba esperando que Dios venga y termine un tiempo. Sin embargo, Dios viene y le da entendimiento de lo que tiene. Quizás no todos los problemas que tengas lo vas a resolver en un día, pero qué bueno que Dios te dé entendimiento de lo que tienes que hacer durante todo este tiempo, para que las cosas se solucionen. Hay algunas cosas que se solucionan rápidas, hay algunas cosas que no tienen solución momentánea, hay algunas cosas que hay que encaminarlas, acomodar las cosas y las tirás para allá. Si vos te das cuenta de que el noviazgo no va y no es de Dios, no va y no es de Dios, se para, se frena. No puedes decirle al corazón que deje de amar, pero no puedes tener una relación fuera de la voluntad de Dios, porque no te va a ir bien. Entonces tú no dices del corazón, no voy a dejar de amar, no, voy a dejar de hacer las cosas a mi manera y en mi fuerza, de manera caprichosa, como un nene o como una nena, para hacer las cosas como Dios quiere. Necesitaba Daniel entendimiento. Daniel quería consumación, quería que se solucione el problema y quería cerrar la tapa del libro, una tapa, y abrir otra. Y sin embargo Dios le tenía que dar una sola cosa: entendimiento, luz a la cabeza. Era como decir, dejá que yo te voy a dar salud. Dios no mandó al ángel para matar a sus enemigos, mandó al ángel para darle entendimiento al que debía entender. Sacerdote de la casa, líder de la iglesia, pueblo de la iglesia, hermano que está atravesando momentos difíciles de adversidad. Dios es un Dios que tiene solución para todos los problemas. Dígame amén, ¿verdad? En el orden correcto, en el tiempo correcto, apoyándonos con el corazón correcto, confesando el pecado, hablando con Dios, contándole el problema a Dios, pidiendo perdón a Dios, intercediendo delante de Dios. Dios. ¿Cuánto me entendieron esto hasta acá? Sigue la historia. Daniel tiene una visión maravillosa, ¿verdad? Dice el 10:1: en el año tercero de Ciro, rey de Persa, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, pero seguía teniendo ¿qué cosa? Un conflicto que era como, pero él, ¿qué cosa? Qué bueno, le dio entendimiento, tuvo la capacidad de ¿qué cosa? De comprender ¿qué cosa? La palabra. Me dice, y tuvo inteligencia en lo que iba a pasar en la visión. En aquellos días yo, Daniel, dice la Biblia, que le tuvo ¿qué cosa? Afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliese ¿qué cosa? Hizo un ayuno Daniel, inclinó su cabeza, veía que el matrimonio no iba, no se quejó del esposo, no se quejó de la esposa, se negó a sí mismo para buscar a Dios, para que Dios le dé entendimiento, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé la vida, para que Dios le dé lo sobrenatural. Lo natural no le alcanzaba para lo que tenía.
necesitaba lo sobrenatural. ¿Cuánto necesitan lo sobrenatural en su casa? Levánteme la mano, hermano. Recuerda esto, porque esta palabra es para vos, para mí primero, ¿verdad? Pero cuando el conflicto es grande, la disposición del corazón también debe ser grande. Cuando el conflicto es grande, la rendición del hombre también debe ser grande. Esto es para entendidos. No comí manjar delicado. No quise tener una respuesta de Dios saludable para mi condición, cuando yo no tengo una postura para mi condición. 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de ufas. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido. Tiene una visión, Daniel. Y el sonido de sus palabras como las del trueno de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Dios no responde a algo general, porque tiene una necesidad que está buscando es una relación individual. Y no vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta grande visión, y no quedó fuerza en mí ante el momento espiritual que estaba viviendo. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Escucha esto. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti es qué cosa. He sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas. Las revelaciones, las respuestas de Dios es para gente que entiende, es para gente que busca. Entonces me dijo: Daniel, no temas, 12, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón, vamos todos. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón vamos de vuelta. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón, ¿a qué? No a solucionar el problema, a entenderlo y a humillarte, a rendirte delante de Dios, entregando el problema a Dios, entregando tu fuerza a Dios. ¿Qué dice la Biblia? En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, y le da la contestación al final del tiempo, le da la visión. Pero no hubo una respuesta hasta que él no se predispuso a entender. Señor, quiero un nuevo trabajo. No quiero entender por qué perdí otro. Señor, dame una nueva oportunidad con mi hija. No quiero entender por qué no me llevo bien con mi hija que amo. Señor, quiero una oportunidad con mi esposa. Señor, no nos estamos llevando muy mal. Nuestra casa parece Israel y Palestina. Señor, te lo ruego, ayúdame. No, Señor, dame entendimiento. ¿Qué no estoy haciendo bien? Vamos, repítalo conmigo. ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué cosa dejé de hacer? ¿Qué cosa espiritual debería hacer y no hago? ¿Qué pecado estoy practicando que estoy abriéndole puertas para que el enemigo entre dentro de mi casa, dentro de mi matrimonio, dentro de la crianza de mis hijos? ¿Qué cosas estoy permitiendo? ¿Dónde estoy siendo liviado y no debería hacerlo? Dame entendimiento. Porque antes de la buena decisión hay un corazón o una mentalidad de una mujer que entiende lo que tiene que hacer. ¿Cuánto me entendieron esto que compartí? Daniel, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Me gusta la palabra hebrea, humillar significa hawana, que significa disposición para ser corregido. No solamente quiero entender, sino que me inclino para que me corrijas. No quiero que Dios me diga, quiero que Dios me diga: no, esto está mal, quiero que dejes esto. Esa predisposición mueve la mano de Dios y trae solución a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Termino diciendo una palabra:
de que a veces las cosas no salen como queremos, pero en el medio tiene que haber alguien que quiere vivir como Dios quiere. Nadie puede llevar a nadie al otro nivel si una persona quiere seguir viviendo en un nivel bajo. Conocer los testimonios de Dios de manera teórica son una parte importante porque te van a dar una escala de valores, pero la espiritualidad viene como consecuencia de una búsqueda. Ulrich es transformado no porque alguien de la iglesia lo haga, sino porque su Dios lo ama. Y en la medida que pasa tiempo con su Dios, Dios lo transforma. ¿Saben? Este es el último pasaje y oramos. Salmo 73, búsquelo conmigo, con su Biblia. Señor, ¿por qué las cosas me van como me van? Tengo una respuesta para todo. Hijo, no desprecies el consejo que te doy. Hijo, abraza el consejo que te doy. Hijo, esconde los conceptos que te doy. Hijo, practica lo que te enseñé. No importa que los demás te llamen grande, delante de la sabiduría tú eres pequeño, tú eres alguien que debe practicar lo que Dios te enseñó. Señor, me estaba pensando, no es importante lo que piensas, es importante el pensamiento que te di que debes cuidar. Señor, estaba pensando que no debes ser creativo con lo que te enseñé, obedece a lo que te enseñé, sujétate a lo que te enseñé. No esperes una nueva cita que avale una nueva postura cuando sabes que no voy a avalar eso. Te amo tanto, te celo tanto, te cuido tanto. Dios siempre te ha preocupado por mí. Pero Dios nunca va a forzarme voluntariamente para que yo haga algo que no estoy de acuerdo. Dios va a acompañarme en mi decisión. Y si me equivoco, bueno, no dejará de amarme, pero Dios no va a intervenir en mi decisión. Las cosas a veces se rompen, no es porque Dios no esté en la cosa. Dios está en la cosa y está al lado. Pero Dios a veces no es llamado para ser protagonista, es llamado para ser espectador de mis decisiones. Y a veces mis decisiones no son las buenas. Termino diciendo que quiero que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos corrija. Como padre me gustaría que todos nosotros que somos como papá podamos tener un entendimiento de lo importante que son, lo caro que son las personas que tenemos debajo nuestro, de lo valioso que son nuestros hijos para Dios, de que Dios no va a lograr cosas importantes. Yo siempre, cada vez que escucho palabras de hijos, siempre la palabra que termina hablándole a un padre, Dios es: tus hijos alcanzarán las cosas que tú no alcanzaste, tus hijos conquistarán las cosas que tú no conquistaste. He levantado generales de tus lomos, ellos me llevarán a mi pueblo. Siempre estamos para beneficiar a nuestros hijos. Estamos para hacerle las cosas más fáciles a nuestros hijos. Estamos para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Estamos para hacerlos entendidos a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos para mostrarles que no hay media vida. O se vive en Cristo o no se vive en Cristo, y que Dios no soporta la tibieza. Estamos continuamente parados en esa postura. Y si nos hemos equivocado, volvemos atrás y reconsideramos y volvemos a insistir. Salmo 73 dice, habla del destino de los malos, y esto es una palabra que me había dado Dios hace muchísimos años. Alguna vez también la he compartido con ustedes, pero termino de esta manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice el salmista. Para con los limpios, ¿de qué? En cuanto a mí, dice una frase que me encanta, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Y aclara el por qué: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia, veía cómo los que no temían a Dios prosperaban, a los que no temían a Dios le aumentaban el sueldo, a los que no tenían hijos, se multiplicaban, nadie se le enfermaba, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ella veía cómo prosperaban los que no temían a Dios y se ponía mal, o él. Dice 5, no pasan trabajo como los otros mortales, y son azotados como los demás hombres, por cuanto la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, y encima te burlan, se mofan, y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, arrogantemente, ponen su boca contra el cielo, hablan aún contra de Dios, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento.
del Altísimo, y he aquí estos impíos sin ser turbados. Un impío es alguien que no teme a Dios. Un impío es alguien que, como me noté de entrada, es una persona que vive en la dureza de su pecado, es una persona que vive en la ignorancia de la voluntad de Dios, voluntariamente, o no la conoce, y aunque la conoce no quiere vivir en lo que Dios le pide. Vive ajeno de la vida de Dios, por eso es insensible con lo que Dios le pide que haga la iglesia, nunca va a sentir eso. Y lo último, su mente siempre va a estar gobernada por las tinieblas. Un gentil, un impío, una persona que no teme a Dios. ¿Sigo? ¿En qué cita nos quedamos que me fui? 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, dice el salmista, alcanzaron riqueza. Verdaderamente he limpiado, verdaderamente en vano, dice, he limpiado mi corazón. ¿Para qué voy a la escuelita? ¿Para qué voy a los pre? ¿Para qué voy a la masía? ¿Para qué me como todo un sábado a la tarde escuchando el sermón? Me pongo un traje. Vino el gordito este de la iglesia, nos reventó a palo, nos dijo ignorante de que empezamos, y nos reventó y nos retó, y nos dijo esto y nos dijo aquello. ¿Para qué yo escucho tus sermones largos de 4 horas, pesados? ¿Para qué invierto? Si yo este sábado podría estar tomándome una cervecita en el parque cervecero. ¿Qué hago el sábado? ¿Qué? Unas papas fritas, unos quesitos cortados con chanfle, así, me cortado en chanfle, ¿verdad? ¿Qué hago con esta banda de santitos de la iglesia? Si yo, los vagos me invitaron a una fiesta, si tengo para ir a tomar allá, ¿qué hago ahí? Así piensa. Este estaba diciendo, ¿qué hago cuidándome tanto si no me va tan bien? Escucha. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Hay un espacio y dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Me pasaba algo porque él estaba queriendo vivir una vida en santidad. Estaba buscando agradar a Dios, estaba buscando tener una buena familia, estaba buscando recuperar el terreno perdido, estaba buscando que le vaya bien en su casa. Los que venimos de tocar fondo, los que venimos de depresiones, los que venimos de traiciones, los que venimos de engaños, los que venimos de abusos, los que venimos de violaciones, los que venimos de hambre, los que no comíamos a la noche y nos íbamos a acostar con dolor de panza, los que no comíamos, los que tomábamos mate cocido, los que no teníamos 2 ropas, los que teníamos un par de zapatillas y tenía olor a pata porque no podíamos lavarla, porque era la única que teníamos, los que teníamos un pantalón que estaba roto, los que le usábamos la ropa a los hermanos mayores que ya estaban rotas, los que vivimos con padres que no eran padres, los que tuvimos padres que no se comportaron como padres, los que vivimos en una familia gigante pero no hemos sido amados, los que lo hemos dado todo y no hemos cosechado nada, los que hemos sembrado y no hemos cosechado, los que dimos bien y recibimos mal, los que venimos de pensar que la vida es de otra manera. Lee conmigo. Y cuando pensé, dice el 16, para saber esto fue duro trabajo para mí. 17, hasta que entrando en el santuario era el lugar donde se iba a adorar a Dios y donde se escuchaba la palabra de Dios. Hasta que entró en el lugar donde estaba preparado para traer luz a tu cabeza. El santuario es el lugar donde se hace la presencia del Señor misma, donde Dios nos enseña, nos ministra. También podría ser un lugar donde nosotros ministramos la palabra, un lugar de enseñanza, un lugar de búsqueda de oración, como se hace en un vacío. Que a veces estás cansado, cansada, venís y te encontrás con que está alguien ahí intentando levantar la oración del grupo, o que venís turbado porque las cosas no salen como quieren, y Dios donde está ayudándome, y Dios donde estás y me ha dejado solo, cómo lo demás le va bien, aquel se compró un coche, aquel se compró aquello, que yo no puedo pagar las deudas que tengo, no sé de dónde sacarlas para pagar las deudas que tengo, la confusión mental, pensando de que Dios está para multiplicar mi economía, y no que Dios está pensando para llevarme al cielo. Dígame amén por eso, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice la Biblia, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, dice, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Habla de cómo va a haber un final malo para el que no tema a Dios, para el que no haga las cosas como Dios espera que les haga.
Y dice el 21, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, Dios nunca faltó. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Tengo la certeza que después me recibirás de gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, vamos a algo conmigo. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti van a perecer, los que se olvidan de vivir como Dios espera, los que ignoran el concepto de Dios tendrán un final. Perder la vida es perecer. Porque he aquí los que se alejan de ti tendrán un final. Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, lo que tengo compromiso, el acercarme a Dios, ¿qué es? Es el bien. He puesto en Jehová el Señor esperanza para contar todas sus obras. Termino diciendo, hay una gran diferencia entre una escala de valores y una espiritualidad. La espiritualidad es demostrada no por el léxico, sino por las decisiones que un hombre toma. Y está el hombre que entiende y el hombre que no entiende. Y el que no entiende debe aprender. Se debe preocupar por entender. Se debe preocupar por tener su vida devocional para entender la palabra, para no equivocarse en lo que decide. Debe comprender, debe incluir dentro de sí mismo los conceptos de Dios, debe darle lugar, debe incorporar los conceptos de Dios. Pero en especial manera no debe ignorar lo que Dios le aconseja. Vuelvo al 4. Hijo mío, no menosprecies lo que ya te enseñé. No dejes de hacer lo que yo ya te enseñé. Inclina tu rostro ahí donde está. Un instante, no te acomodes mucho. Y ahí como estás sentado, habla con Dios. Señor, quiero en una noche especial más de iglesia, donde amamos estar escuchándote. No al predicador, amamos que cuando sale esa pequeña porción que ministra mi vida, me siento como ese hombre ignorante que está continuamente peleando por ser bendecido, prosperado, como si fuese un mundano que no teme a Dios, como un gentil. Perdóname, Señor, porque a veces me siento así. Pero qué bueno cuando entro en tu casa, cuando veo el corazón de mi hermano que está al lado mío, que te busca con tanto entusiasmo, ven a tanto pueblo inclinar su rostro delante de tu presencia, que está buscando no ser ignorante en sus conceptos, sino al revés, aprender, entender, saber que con un cultito las cosas no cambian, no mejoran, que aunque el culto te da gloria a ti, para que sea transformado a mi vida debo pasar tiempo con tu palabra, con tu enseñanza. Y yo quiero bendecir en esta noche a los que nos enseñan la palabra. Quiero bendecir a todos aquellos que se toman el tiempo para buscar en la semana el mensaje, para formarnos, para confrontarnos, para chocarnos, para alentarnos. Aunque las cosas que tú nos marques, nos muestres, sean reiterativas en este culto. Yo quiero revisar mi vida si estoy desamparando lo que me enseñaste, si las posturas que estoy teniendo de vida son de abandono, si estoy soltando el favor que debería tener o la atención que debería tener a tu palabra, a tu enseñanza. Estoy revisando mi corazón si estoy desprotegiendo lo que debo proteger, mi manera de pensar, la santidad de mi alma, la consagración de mi corazón, la calidad de lo que doy, la calidad de lo que ofrezco a mi Dios. Reviso en esta noche, Señor, si sin darme cuenta estoy desasistiendo, si no le estoy dando la vida que necesita, así como el carbón necesita aire, así como también necesitan muchas cosas, necesitan otras cosas que se las tengo que dar, no se dan solas. Si estoy esperando que haga alguien algo por mí y olvidándome que hay parte que tiene que ser mi responsabilidad, si estoy descuidando mi matrimonio, si estoy descuidando la crianza, si estoy descuidando
al servidor que tú estás convirtiendo. Porque yo, Señor, viví fuera de tu voluntad y sé lo que es cometer errores. Porque yo he lastimado a los de mi casa, yo he fallado ya a los de mi casa. Yo he lastimado a los que me rodeaban, yo he sido la oveja negra en mi casa. Sin embargo, de ahí también tú me levantaste, me perdonaste. Señor, ¿cómo puede un hombre volver al mismo lugar de donde salió? ¿Cómo puede un hombre vivir una vida pecaminosa como si nunca hubiese sido perdonado, como si la sangre de Cristo nunca hubiese sido derramada, como si nunca hubiese sido amado como fue? Señor, en esta noche yo te quiero pedir perdón por ignorar lo que tú me dices. No solamente por no saber o por no preocuparme por saber, especialmente, Señor, porque yo sé el consejo, porque me dieron el consejo, porque escucho en mi corazón el consejo que el Espíritu Santo continuamente también me da y me recuerda de las cosas que ya ha colocado dentro mío. Y sin embargo, tantas cosas no hago caso. Por el contrario, a veces simplemente cierro mi boca esperando como si el deseo de que las cosas cambiara mi vida. Y no hay cambio de vida para alguien que ignora hacer la voluntad de Dios. Este es el mal que tenía tu pueblo Israel, que eran hijos que ignoraban, que no eran entendidos. Eran sabios para lo malo, pero no eran sabios para hacer lo bueno. Por eso donde hay ignorancia, tu palabra siempre enseña que el final siempre es error. Siempre es error. Y nosotros queremos dar un paso adelante todos como congregación, como jóvenes. Nosotros queremos estar en el acierto, Señor. Nosotros queremos decidir para bien. Nosotros queremos, Señor, estar continuamente agarrados a tu palabra, Señor. Renunciamos la de vivir como un vagabundo, sin hacer raíces, sin agachar las cabezas, sin el amor que debo tener por lo que tú haces por nosotros. Te quiero pedir perdón por las veces que rehusé ser corregido. Dilo conmigo, hermano, ahí. Por las veces que rehusé ser reprendido, por las veces que me han dicho lo que no quería escuchar y me dolió y no acepté y me enojé, pero hoy lo reconozco como un error. No he dado cuenta cuánto me amaba la persona, cuánto le preocupaba que yo no equivoque mi caminar. Perdóname, Señor, porque cuando hay dureza de corazón hay ignorancia de entendimiento. Yo te pido perdón por mi pecado, vamos, díselo. Yo te pido perdón por mi pecado. Vivir como un gentil en un lugar donde hay hijos, donde hay un Dios. Vivir como alguien que no teme a Dios, como un impío, en un lugar donde me debería comportarme como hijo. Perdóname porque la dureza del corazón de mi pecado me volvió ignorante, y lo ignorante me hizo vivir lejos de lo que es tu voluntad. Y vivir lejos insensible de lo que es tu voluntad me hace vivir en tinieblas. Y no quiero. Yo hoy saco mi mente de las tinieblas. Yo quito mi corazón de las tinieblas. Yo hoy me alejo de las garras del enemigo, Señor, entendiendo de que yo mismo me ofrecí, que yo mismo me empujé, que yo mismo me llevé al lugar donde no tenía que haber ido. Que vivir sin entendimiento, que vivir sin conocerte, no trae mejorías a mi hogar, ni a mi familia, ni a mi congregación. Que estoy entendiendo que somos más que un ser individual, que somos una iglesia, que somos un cuerpo, que está buscando incorporar, que está intentando comprender, incluir conceptos que tengan que ver con lo de Dios, con los razonamientos de Dios, con los pensamientos de Dios, con los deseos de Dios, con los tiempos de Dios, con las maneras de Dios, con las cosas que a Dios le importa. Te damos en esta noche la prioridad de nuestras vidas y te pedimos perdón si en algún momento te la hemos quitado. Y te pido perdón si en algún momento te he quitado del primer lugar de mi vida. Ahí donde estás, dile, perdóname. Señor Jesús, perdóname porque no te he buscado como debería haberte buscado. Porque solamente mi búsqueda demuestra que tú eres Dios. Si no te busco es porque no hay una búsqueda de Dios. Y yo no quiero un calma conciencia de valores que hay en mi corazón. Yo te quiero a ti. Yo vine por ti. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero sumergirme en tu presencia, Señor. Yo quiero beber de lo que tú tienes. Yo quiero amarte. Quiero sentirme amado. Yo quiero experimentar tu presencia.
Perdóname. No he amado mi alma, no he guardado mi corazón. He acercado mi corazón al pecado, he caminado en el filo del cuchillo y muchas veces he terminado cortándome y aún haciendo cortar a los que son parte de mi casa. Señor, el entendimiento es demostrado solamente por algo importante, que es mi búsqueda. Y yo te pido perdón por mi poca búsqueda, por mi poco rendirme delante de tu presencia. Amado Dios, te doy gracias. Así como Daniel empezó a buscar cuando el problema lo estaba superando, así como Daniel empezó a clamar y empezó a hablar con Dios y a pedir perdón delante de Dios, así como Daniel empezó a presentar los problemas que había dentro de la casa, dentro de su ministerio, por así decirlo, así como Daniel empezó, Señor, a rendir el corazón delante de la presencia del Señor, Dios también envió a su servidor para darle entendimiento. Señor, te abrimos el corazón en esta noche. Señor, te abrimos el entendimiento en esta noche. Señor, te pedimos que tu palabra habite dentro de nuestros corazones, que la vida prevalezca. Vamos, díselo, que la vida prevalezca. Ven, Padre, toma el control de mi vida, toma el control de mi tiempo, Señor. Toma el control de a partir de ahora, Padre. Hazme entender, hazme comprender. Trae luz. En el precioso y poderoso nombre de Jesús te lo pido. Glorifícate. Glorifícate. Porque desde el primer momento que dispongo mi corazón, tu palabra dice: si encuentras en mí la humillación, el corazón rendido, entonces serán oídas mis palabras. Y yo termino esta noche diciendo: te doy gracias por todo lo que has dejado dentro mío. Te doy gracias por cada pensamiento que has colocado dentro mío. Te doy gracias por las cosas que no entiendo y me han tocado vivir. Pero en especial mañana te doy gracias, Señor, por los desafíos nuevos que estás trayendo. Me hace sentir vivo, me hace sentir importante y me hace sentir fortalecido. El saber que aún puedo contar contigo para la adversidad que viene por delante. Así como el salmista, aunque en algún momento dudé y aunque en algún momento reconozco, mi alma se llenó de amargura. Era porque no entraba en tu presencia, era porque no escuchaba tu palabra, era porque no entendía y era como una bestia, aunque tú siempre estuviste al lado mío y me has guiado. Y aunque mi corazón a veces siente que se desfallece, que mi carne muere, yo sé que tú eres la roca de mi corazón. Díselo, que tú eres la porción para mi vida, para siempre. Que los que se alejen de ti perecerán y yo no seré de esos. Que tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.